para decir con satisfacción que el Partido Socialista Obrero Español vuelve a ser el partido más votado en Extremadura, para decir también con satisfacción que agradezco enormemente el apoyo y la confianza de tantísima gente que, a pesar de todo lo que hemos tenido que pasar a lo largo de este tiempo, han confiado en nosotros, para decir que la moción de censura ha sido finalmente ganada, puesto que habían dicho que este era el día en el que se votaría la moción de censura, para decir también, y con todo respeto a toda aquella gente que lo está pasando tan mal, que esto no es un motivo para nada ni de triunfalismo ni de sensación que no sea otra que la de trabajar a partir de mañana para intentar cambiar las cosas. La primera idea que se me ha venido a la cabeza cuando he tenido la oportunidad de conocer los resultados en Extremadura ha sido la de llegar mañana cuanto antes por la mañana para seguir trabajando para cambiar las cosas. Hoy empieza el cambio, hoy empieza la agenda del cambio, pero una agenda del cambio pensada fundamentalmente en la vida de la gente, en las personas, no tanto en los números, en tanta historia que nos han estado contando durante todo este tiempo, cuando se estaba abandonando lo más importante, que es a las personas, a la gente. Y con ellos vamos a estar, y con ellos vamos a estar siempre como hemos estado hasta el final, y por ellos vamos a pelear, ¿no? Quiero felicitar al Partido Popular por la victoria que ha tenido a nivel de España, de la misma manera que espero que ellos feliciten al Partido Socialista por la victoria que ha tenido en Extremadura, ¿no? Ahora viene un tiempo en el que vamos a intentar desarrollar todo lo que planteamos la semana pasada en el Parlamento Regional, que era un programa de gobierno que hoy ha sido refrendado por una mayoría de extremeños y de extremeñas, y que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo para mejorarlo, para hacerlo más cercano a la ciudadanía, para hacerlo más cercano a la gente, y para demostrar de una vez por todas que lo más importante que hay es estar pendiente de la vida de la gente, de nuestros padres, de nuestros hijos, de sus problemas, de sus dificultades. Hubo alguien que pensaba que el PSOE había desaparecido, hubo alguien que pensaba que Vara había desaparecido, pues ni el PSOE había desaparecido ni Vara tampoco, estaban al lado de la gente, construyendo un proyecto nuevo, construyendo un proyecto alternativo. Y ahí es donde nos vamos a encontrar. Y espero y deseo y agradezco mucho a toda la gente que ha confiado en nosotros, que ha apostado en momentos difíciles como aquellos por los que estamos viviendo, que de nuevo volvamos a ser el partido más votado después de 2 elecciones en las que esto no había sido así, ¿no? Así que mi más profundo agradecimiento a todos los extremeños, a todas las extremeñas por la confianza que nos han vuelto a dar, ¿no? Y creo que tanto el PSOE como el PP, que en Extremadura son un 74, un 75% del voto, es decir, para todos los que quieren matar el bipartidismo, aquí hay una amplia mayoría que conforman los dos partidos, y por tanto creo que tenemos que ser conscientes de que eso que parece que se ha roto en España no se ha roto en Extremadura. Sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que tenemos a nivel de nuestro país un problema por parte de los dos grandes partidos, ¿no? Un 26% de un partido y un 23% de otro es algo que tiene que hacer reflexionar a las ejecutivas de nuestras organizaciones, y que en estos días y en estos próximos días habrá que reflexionar adecuadamente, ¿no? Creo, o parece que algo ha cambiado en el conjunto de nuestro país. La irrupción de nuevos grupos políticos, de nuevos partidos, es algo incontestable, pero hay que reconocer también que aquí hay un partido que, después de todo lo que hemos tenido que vivir, y lo digo además con absoluto orgullo, después de tanto ataque, después de tantas dificultades a lo largo de todo este tiempo, que sigamos teniendo la confianza de una mayoría del pueblo extremeño, a mí no me hace otra cosa que decir de verdad gracias, gracias y gracias por la confianza que nos han dado, ¿no? Gracias de corazón a todos los que lo han hecho posible.